Taller de conocimiento de la Virgen María. Sesión número 21. La Virgen María vivió más de Dios que de sí misma. Vamos a iniciar fundidos en la voluntad de Jesús y de la Virgen María, para que este momento de reflexión le dé gloria infinita y perfecta al Padre y redunde en bien de todos nuestros hermanos. Madre Celestial, tómanos entre tus brazos. Te entregamos todos los actos y los instantes de este día, para que los unas a los tuyos y a los de tu Hijo Jesús, y los vincules a ese acto único y eterno, y haz que hasta donde llegaron los de ustedes lleguen también los nuestros, de modo que no nos quedemos atrás, sino que siempre sigamos todo lo que tú y nuestro Jesús hicieron en la divina voluntad, con la única finalidad de poder amarlos como ustedes mismos se aman y darle al Padre la gloria perfecta. Amén. En el volumen 19 de abril 16 de 1926, Luisa, experimentando su incapacidad, su impotencia para hacer cualquier cosa, acude a la Santísima Virgen para que, unida a ella, poder amar, adorar, glorificar a Dios, a quien ella llama mi único bien, y hacerlo por todos y a nombre de todos. Mientras ella estaba haciendo esa oración, se ha encontrado en medio de una inmensidad de luz, abandonada en los brazos del Padre Celestial. Y dice ella, más bien fundida, como si formase una sola cosa con Él, de modo que no sentía más mi vida sino la de Dios. Y frente a esa experiencia, ella se hace esta pregunta: ¿quién puede decir lo que sentía y hacía? Estando en ella en esa reflexión, Jesús le dice: hija mía, todo lo que has sentido, recuerden que ella se sentía como toda fundida en Dios, como que ya no había sino una sola vida, la de Dios. Jesús le dice: todo lo que has sentido, tu pleno abandono en los brazos de nuestro Padre Celestial, el no sentir más tu misma vida, es la imagen del vivir en mi querer, porque para vivir en Él se debe vivir más de Dios que de sí misma. Es más, la nada debe ceder la vida al todo para poder hacer todo y tener su acto en la cima de todos los actos de cada una de las criaturas. Es muy interesante ver, comprender esta idea. Porque esto que Jesús le enseña aquí a Luisa es fundamental, pudiéramos decir, es el corazón de este vivir en la divina voluntad. Es experimentar el no ser y el ser de Dios en nosotros. Es sentir la vida de eso que Jesús empieza a decirnos desde el volumen, creo que 11,
reconóceme en ti. Es sentir a Jesús actuando en nosotros, es saber que es Él actuando en nosotros. Ya es desconocernos a nosotros mismos en el actuar, en el hablar, en el sentir. Y eso es lo que Dios le hace experimentar a Luisa. Le hizo experimentar su pleno abandono en los brazos del Padre y el no sentir su vida, sino la vida de Jesús en ella. Es una gracia especial. Dios se la hizo sentir para que ella fuera entendiendo en la práctica lo que es el vivir en la divina voluntad. Ahora, esto es una vida de fe. Es posible que alguna vez también Dios conceda esta gracia a algunos, pero otras veces no. Pero el hecho de que no lo sintamos no significa que no se dé. Lo que tenemos que hacer es creerlo. Es la imagen del vivir en mi querer, dice Jesús, porque para vivir en Él se debe vivir más de Dios que de sí misma. Es más, la nada debe ceder la vida al todo. Es en la nada, ceder la vida al todo, es aprender a morir a nosotros, olvidarnos de nosotros. Saber que si yo digo, ven divina voluntad a reinar en mí, tengo la conciencia que es Dios actuando en mí y en consecuencia realizar los actos como actos de Dios y no míos, con toda la perfección de un acto divino. Ese es ceder la vida al todo, para poder hacer todo, para que el todo pueda hacer todo lo que quiera en mí. Y entonces ese acto, por ser un acto del todo, por ser un acto de Dios, estará por encima de todos los actos de cada una de las criaturas, porque en el acto de Dios se encierra todo, y el acto de Dios se pone a la cabeza de todos los actos de las criaturas. Es algo hermoso, grande. Para poderlo comprender nos tenemos que detener y sobre todo creerlo. Esto es la realización de lo que anhelaron tantos santos, pero que como no era el tiempo, no lo pudieron vivir en plenitud, como la de Charles de Foucault: pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Sentir esa paternidad divina, pero ya experimentarla como vida es algo muy grande. Y continúa Jesús diciéndole a Luisa: así fue la vida de mi mamá divina. Ella fue la verdadera imagen del vivir en mi querer. Su vivir, y empieza Jesús a describirlo, fue tan perfecto en él que no hacía otra cosa que recibir continuamente de Dios lo que le convenía hacer para vivir en el supremo querer. Qué importante es esto. No hacía otra cosa que recibir continuamente de Dios lo que le convenía hacer para vivir en el supremo querer. En otra parte dice la misma Virgen: todo en mí tuvo origen en el fiat. Yo no, ni un respiro, ni el palpitar de mi corazón, ni el movimiento de mis manos, todo salía del fiat divino. Todo lo tomaba de Jesús. Y aquí dice, lo recibía continuamente de Dios, lo que le convenía hacer.
Y ese recibir de Dios se da cuando nosotros fundimos nuestra voluntad en la de Jesús. Ahí entregamos la nuestra y recibimos la de Él. Así que recibí el acto de la adoración suprema, para poderse poner en la cima de cada adoración que todas las criaturas estaban obligadas a hacer hacia su Creador. Porque para poder hacer cualquier acto a nombre de todos y poder abarcar a todos, ese es un acto que solo puede realizar la divina voluntad. Y es dándole vida a ella en nosotros que podemos ponernos en la cima de cada adoración, de cada acto, de cada respiro, de cada palabra, de todas las criaturas. Y darle a Dios la adoración, el amor, el agradecimiento que cada criatura tiene el deber de darle. O sea, hacerlo en nombre de todos. Dice Jesús, porque la verdadera adoración tiene vida en las tres divinas personas. Ahí está la verdadera adoración. Luego, si yo quiero adorar, tengo que hacerlo, verdaderamente tengo que hacerlo en la divina voluntad. Nuestra concordia perfecta, nuestro amor mutuo, nuestra única voluntad forman la adoración más profunda y perfecta en la Trinidad Sacrosanta. Entonces, para nosotros darle a Dios la adoración que Él merece, tenemos que unir nuestra voluntad a la de Jesús y en Jesús unimos nuestra voluntad a la de la Santísima Trinidad. Y entonces entramos en el ámbito de la Trinidad. Por eso el fundirse es un acto tan grande, tan perfecto, tan sublime, porque es entrar en el ámbito de la eternidad. Cuando nos fundimos, entramos en esa voluntad única de la Trinidad y lo hacemos en Jesús, por Jesús, con Jesús. Entonces sí le podemos dar la adoración más profunda y perfecta a Dios, como Él lo merece. Por eso nos repite Jesús, es una vida de fe. Y en otra parte dice, vivir en la divina voluntad no solo es quererlo, sino también reconocerlo. ¿Y qué es lo que vamos a reconocer? El acto operante de la voluntad de Dios en nosotros. Y eso requiere fe, requiere confianza, requiere abandono. Y por supuesto que el abandono implica un olvido de nosotros mismos, para saber que ya no soy Dios, no soy yo, sino Dios en mí. Es darle el campo a Dios. Continúa Jesús explicándonos en este capítulo. Por lo tanto, si la criatura me adora y su voluntad no está en acuerdo conmigo, es palabra vana, pero no adoración. Y eso puede darse muchas veces en nuestro momento de oración. Mi vida tiene que concordar con mis palabras. Si la verdadera adoración, como nos decía Jesús en el párrafo anterior, brota de la unidad perfecta que hay en la Santísima Trinidad, en esas tres personas distintas, pero cuya voluntad está perfectamente unificada. Para yo poder hacer una verdadera adoración, tiene que haber una unidad perfecta de mi voluntad con la de Dios,
pero no de palabra, sino de hecho. Por eso, si yo voy a adorar al Santísimo, a hacer una visita al Santísimo o a la Santa Misa, y puedo estar diciendo te adoro y puedo hacer una genuflexión profunda, pero si con mi comportamiento no establezco una unidad entre mi voluntad y la de Dios, en otras palabras, si hago cosas contrarias a la voluntad de Dios, no puedo hablar de una verdadera adoración. Entonces es una adoración vana. Ejemplo, yo estoy guardando rencor con una persona y por eso me distancio de ella, no le hablo o hablo mal de ella. Así yo sea una persona piadosa y ore mucho y visite mucho al Santísimo, esa adoración es vana, dice Jesús, es palabra vana. Porque mi voluntad no está de acuerdo con la de Dios, que me manda perdonar, devolver bien por mal, orar por los que me persiguen. Dice, por eso mi mamá todo tomaba de nosotros, para poderse difundir en todo y ponerse en la cima de cada acto de criatura, en la cima de cada amor, de cada paso, de cada palabra, de cada pensamiento, en la cima de cada cosa creada. Esto, ¿a qué nos lleva a concluir? Que la Virgen ningún acto lo hizo a título personal, ninguno. Ella tomaba las miradas de Jesús en sus miradas, y entonces en sus miradas podía encerrar las miradas de todas las criaturas y darle al Padre, en la mirada de cada criatura, la adoración, el amor, la acción de gracias, la gloria que Él merece recibir en cada mirada de cada criatura. Igual en cada paso. Tomaba sus pasos de los pasos de Jesús, de los pasos de Dios, para en cada paso suyo abarcar los pasos de todas las criaturas y poder darle a Dios la gloria, el amor, la adoración, la reverencia que merece recibir de cada paso de cada criatura y así de todo lo demás. Pudiéramos decir que es un ciclo constante, ¿no? Fundirse, o sea, estar unida a esa voluntad de Dios, porque llega un momento en que no hay que estar fundiéndose, sino ya permanecer fundido, para tomar de Dios la palabra, el paso, el pensamiento, y encontrar ahí el pensamiento de cada criatura y darle a Dios todo en nombre de todos. Es un proceso permanente. Ella, hablando de la Virgen, ponía su acto primero sobre todas las cosas. Y esto le dio el derecho de reina de todos. Recordemos que para poder poner su acto primero sobre todas las cosas, tenía primero que tomar ese acto de Dios. Entonces no era un acto de ella, era un acto de Dios. Por eso la constituyó reina de todos y de todo. Y superó en santidad, en amor, en gracia a todos los santos que han sido y serán, y a todos los ángeles unidos juntos. Aquí está descrita la grandeza de la Virgen como reina de todo lo creado, de los ángeles, de los santos, de toda la creación, de toda la naturaleza, reina de todo. Porque superó en santidad, en amor, en gracia a todos. Pero ¿de dónde le vino esa grandeza? De la voluntad de Dios reinante en ella desde su concepción. De manera que en la Virgen no hubo un instante, ni un segundo,
fuera de la voluntad de Dios. Toda su vida estuvo inmersa en la voluntad de Dios. De ahí vino toda su grandeza. Ella misma lo reconoce. Mi vida fue toda de voluntad divina. Desde el primer instante de mi concepción, fui plasmada, inflamada y puesta en su luz, la cual purificó mi germen humano con su potencia y quedé concebida sin mancha original. De ahí le viene toda su grandeza. ¿Qué sucedió cuando la Virgen fue concebida y esos mares de potencia que le comunicó el Padre, de sabiduría que le comunicó el Hijo y los del amor que le comunicó el Espíritu Santo? Aquí nos lo dice este mismo volumen 19. El Creador se vertió sobre ella para darle tanto amor, para que tuviera amor suficiente para poderlo amar por todos. Le comunicó la suma concordia y la voluntad única de las tres divinas personas. Este es el gran don. De modo que pudo adorar en modo divino por todos y suplir a todos los deberes de las criaturas. Y esto nos hace comprender mucho más lo que sucede cuando el alma se funde. Por supuesto que esta altura, esta grandeza de la Virgen, pues no se va a alcanzar porque ella lo fue concebida lo tuvo desde que fue concebida. Pero igual, cuando una criatura se funde y se esfuerza por vivir fundido en esa voluntad divina, recibe amor suficiente para poder amar a Dios por todos. El fundirse nos une, nos pone en concordia con la voluntad única de las tres divinas personas. El fundirnos nos pone en los modos divinos, donde podemos suplir por todos y darle a Dios en nombre de todos lo que cada uno de nosotros estamos obligados a darle. Esta es la grandeza que nos proporciona el unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dice Jesús, si esto no hubiese sido así, no sería una verdad que la Mamá Celestial superó a todos en la santidad y en el amor, sino un modo de decir. Pero nosotros cuando hablamos son hechos y no palabras, dice Dios. Por eso todo encontramos en ella. Y así, habiendo encontrado todo y a todos en ella, todo le dimos, constituyéndola reina y madre del mismo Creador. Aquí brota la grandeza de nuestra Madre. No tuvo vida propia. Su vida se dio escondida en Dios. En su vida siempre estuvo activa la vida de Dios, operante esa vida divina. Por eso superó a todos en la santidad, porque ella sí fue santa como Dios es santo. En ella sí se cumplió de manera perfecta y en grado máximo el Evangelio.
todo lo que Jesús nos pide en el Evangelio, en María se dio de una manera sublime. Por eso superó a todos en santidad y en el amor. La madre del amor hermoso. Dios llenó su corazón de amor divino para amarnos en ella. Todo el amor de Dios para la humanidad lo colocó en el corazón de la madre. Y como dice, eso no fueron palabras, sino hechos. Porque dice Dios, todo lo encontramos en ella. Porque ella lo encerró todo. Todo el universo quedó encerrado en ella porque siempre abrazó en ella todo el amor de Dios esparcido en toda la creación para darle correspondencia a nombre de todos. Por eso en ella abarcó todo, encerró todo. Y por eso mismo Dios la constituye reina y madre del mismo Creador. Ahora, quien quiere todo, debe encerrar todo y ponerse en la cima de los actos de todos. Y para que eso se dé, pues hay que vivir en la voluntad de Dios. Hay que vivir, no solo hacer la voluntad de Dios. No solo llamarla de manera intermitente. Tenemos que trabajar para que eso se haga vida en nosotros. Y la vida está formada de actos continuos, ininterrumpidos. Continúa Jesús esta preciosa lección sobre su madre. Y al mismo tiempo, pues al describirnos este vivir en la voluntad de Dios de su mamá, nos está invitando a nosotros a imitarla, a seguir su ejemplo. Dice, ahora hija de mi suprema voluntad, quien quiere todo debe encerrar todo y ponerse en la cima como acto primero de los actos de todos. Así que el alma debe estar en la cima de cada amor, de cada adoración, de cada gloria, de cada una de las criaturas. Mi voluntad es todo. He aquí por qué la misión de la soberana reina y la tuya se puede decir que es una sola, y tú debes seguir paso a paso el modo como ella estaba con Dios, para poder recibir la aptitud divina. Qué importante. Recibir la aptitud divina. Es que vivir en la voluntad de Dios es vivir con una aptitud divina. Y esa aptitud divina, ¿qué nos la da? La voluntad divina, operante en nosotros. ¿Quién más nos puede enseñar de una manera completa, perfecta, este vivir en la voluntad de Dios sino la Virgen María, que lo vivió en plenitud? Qué importante es vivir inseparables de la Madre. Tú debes seguir paso a paso el modo como ella estaba con Dios. Eso se lo dice Jesús a Luisa, pero nos lo está diciendo a nosotros. Esta es la invitación que Jesús nos hace ahora. Seguir paso al paso el modo como la Virgen estaba con Dios. Y para seguir ese paso a paso tenemos que conocerla. Por eso lo importante que es conocer a la Virgen y la meditación de todos estos capítulos en donde Jesús nos habla de su madre y nos enseña la vida de su madre. Porque siguiendo paso a paso el modo como la Virgen estaba con Dios, vamos nosotros a poder recibir esa aptitud divina y poder tener en nosotros un amor
que dice amor por todos, una adoración que adora por todos, una gloria que se difunde por todas las cosas creadas. Es la Virgen nuestro modelo. Pudiéramos decir que la Virgen con Jesús se hizo camino. Ella puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida de este vivir en la voluntad de Dios. O mejor, yo poseo el camino, la verdad y la vida, porque ella poseyó la vida de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ella posee en sí misma ese camino, esa verdad y esa vida, porque ella y Jesús son uno solo. Por eso, encontrar a María es encontrar a Jesús. Son inseparables. Jesús le está hablando a Luisa, pero es importante que estas palabras también nos las apropiemos nosotros, porque estamos llamados a continuar nuestra vida, dijéramos, a la luz de estas enseñanzas, porque hemos sido llamados a vivir en la voluntad de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios es llevar a la vida las verdades que vamos aprendiendo en esta doctrina que Dios dejó en Luisa Picarreta o en los escritos de Luisa Picarreta. Ella lo vivió y ella lo entregó a su iglesia. Entonces, cuando Jesús le habla a Luisa, tomémoslo también para nosotros. Por supuesto que no en el grado en que le exigió a Luisa. Tú debes ser nuestro eco. Cada alma que ha conocido estas verdades y que se ha sentido llamada a vivir en la divina voluntad debe convertirse en un eco de la vida de la Virgen María, un eco de la vida de Jesús, un eco de la vida de Luisa, porque solamente ella, hablando de la Virgen María, vivió perfecta y plenamente en el supremo querer. Por eso te puede ser guía y hacerte de maestra, la Virgen María. Entonces Jesús nos llama a ser un eco de la Virgen María, un eco de la vida de la Virgen María, porque solamente ella vivió perfecta y plenamente en la divina voluntad. Por eso nos puede servir de guía y hacer de maestra. Continúa Jesús si tú supieras con cuánto amor te estoy alrededor, o sea, con cuánto amor estoy alrededor tuyo, con cuánto celo te vigilo a fin de que no sea interrumpido tu vivir en mi eterno querer. También es algo en lo que tenemos que confiar, porque esto que le dice Jesús aquí a Luisa, estemos seguros que lo hace con toda alma que se decide firmemente a vivir en la divina voluntad. Jesús le hace de centinela, se pone a observarla, se pone como vigía para vigilarla. ¿Y qué? Y ayudarla a que no se interrumpa ese vivir en la divina voluntad del alma. Está atento porque ese es el anhelo de Jesús, que vivamos en su voluntad. Y cuando el alma se decide firmemente a acceder a su llamada y seriamente a responderle con la práctica de las verdades, Jesús no se escatima en gracias, en esfuerzo, en compañía. Y en eso es lo que tenemos que confiar. Ya Él nos lo dijo cuando hace la llamada a toda la humanidad.
Y continúa diciéndonos, tú debes saber que estoy haciendo más contigo que con mi misma mamá celestial. ¿Por qué? Porque ella no tenía tus necesidades, ni tendencias, ni pasiones que pudiesen mínimamente impedir el curso de mi voluntad en ella. La Virgen era inmaculada, o es inmaculada. No tenía la concupiscencia. Y por eso Jesús no tuvo necesidad de trabajar tanto en ella. Pero con nosotros sí. Nosotros sí tenemos tendencias, necesidades, pasiones que nos van obstaculizando este vivir en la voluntad de Dios. Con suma facilidad el Creador se vertía en ella y ella en él. Así que mi voluntad estaba siempre triunfante en ella. Por eso no tenía necesidad ni de empujarla, ni de amonestarla, ni de corregirla, ni de enseñarle. Porque ya en la Virgen eso se hizo con natural. Ese vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús le está explicando a Luisa. Que él tiene más trabajo con ella que con la Virgen. Y si tuvo más trabajo con Luisa, a quien Dios en un momento la liberó de la concupiscencia, ahora dígame a nosotros que permanecemos con esas tendencias, con esas pasiones, con esas necesidades, pero que confiamos infinitamente en esa misericordia de Dios que ha prometido no abandonarnos, estar siempre a nuestro lado, siempre y cuando nosotros seamos fieles en la respuesta a las enseñanzas que Él nos va dando. Dice, en cambio contigo debo tener más atención. Y cuando veo que alguna pasioncilla, alguna pequeña tendencia quiere surgir en ti, y también cuando tu voluntad humana quisiera tener algún acto de vida propia en ti, debo amonestarte. La potencia de mi querer debe estar en acto de demoler lo que surge en ti y que no le pertenece a Él. Y esto nos da una confianza infinita. Estemos seguros que si el Señor nos ve con un corazón sincero, dispuestos a vivir en la voluntad de Dios, Él va a estar atento para eliminar de nosotros todo acto de voluntad humana que nos impida que surja en nosotros ese reino de la voluntad de Dios. Y aquí lo dice. Cuando veo que alguna pasioncilla, alguna pequeña tendencia quiere surgir en ti, y también cuando tu voluntad humana quisiera tener algún acto de vida propia en ti, debo amonestarte. La potencia de mi querer debe estar en acto de demoler lo que surge en ti y que no le pertenece a Él. Y mi gracia y mi amor deben correr en aquella parte podrida que la voluntad humana va formando. O bien impedir con gracias anticipadas que esta podredumbre se pueda formar en tu alma. Qué confianza nos dan estas palabras. Cómo Jesús vela cuando el alma se decide a vivir en su reino y a vivir en su voluntad, Él no la abandona. Cuida, porque es su misma vida en la criatura, la que está surgiendo, y Él conoce nuestras debilidades y nuestras miserias. Dice, yo amo tanto, me cuesta tanto el alma en la cual reina mi querer y en la cual tiene su campo de acción divina el Fiat Supremo, fin único de toda la creación y de la misma redención, que la amo.
y me cuesta más que toda la creación y que la misma redención. Porque la creación fue el principio de nuestra obra hacia las criaturas. La redención fue el medio. El fiat será el final. Y las obras, cuando están cumplidas, se aman más y adquieren el valor completo. Es el amor de Dios. Él dice, porque yo amo tanto, ¿sí? Porque Él es el amor, le cuesta tanto el alma que reina en su querer. O sea, esa alma para Él tiene un valor único, porque en esa alma está operando el fiat supremo, su misma voluntad. Reina su voluntad. Ahora, el que en la criatura reinara la voluntad de Dios, en que la criatura, la voluntad de Dios fuera vida, ese fue el fin de la creación. Cuando fuimos creados, eso fue lo que Dios quiso para cada uno de nosotros. Que nuestro ser fuera un trono de la voluntad divina. Que la voluntad divina reinara en nosotros, fuera nuestra vida. Lo dice el numeral 1 del Catecismo. Dios nos creó para hacernos partícipes de su bienaventuranza eterna. ¿Y cuál es su bienaventuranza eterna? La plenitud de los bienes. ¿Y dónde está esa plenitud de los bienes? En su voluntad. Su deseo es que su voluntad viviera en nosotros para podernos proporcionar, participar todo lo que Él es. Ese fue el fin de la creación. Y como ese fin en la creación se estropeó por el pecado original, entonces lo hace fin de la redención. En todos los actos de la redención, el fin primario fue el establecimiento del reino de la voluntad de Dios en cada criatura. Por eso Él dice, la amo y me cuesta más que toda la creación y que la misma redención, porque la creación fue el principio de nuestra obra hacia las criaturas. Ese fue el fin, el objetivo principal en la creación, que ella viviera en nosotros. Pero como eso se estropeó, vino la redención como medio para restablecer ese fin. Y ahora se da la tercera etapa, que es la santificación, el tercer fiat, que ya tiene como meta final el establecimiento del reino de Dios en medio de las criaturas. Dice, y las obras cuando están cumplidas se aman más y adquieren el valor completo. Y en este tercer fiat es donde Dios está poniendo todo su empeño, y para eso eligió a Luisa, para colocar en ella todas estas verdades, todas estas enseñanzas, todo esto lo que podemos llamar una escuela de santidad divina. Los volúmenes de Luisa, los libros de Luisa son una escuela de santidad divina. Y no podemos entrar en esta santidad divina si no nos ponemos de una manera personal y directa a meditar estas verdades. Jesús no quiere que lo amemos con su amor. Un secreto de la vida del fiat es amar a Jesús con su mismo amor. Por eso no hay que decirle te amo así a secas, dice, no, hay que decirle te amo con tu mismo amor, te amo con tu misma voluntad. Y amarlo con el amor de todos y por todo, por todas las obras de la creación, por todas las obras de la redención, por todas las obras de la santificación. Dice, mientras que una obra no está cumplida, hay siempre que hacer, que trabajar, que sufrir.
no se puede calcular su justo valor hasta que no esté cumplida. En cambio, cuando está cumplida, solamente queda el poseer y el gozar la obra hecha, y su valor completo viene a completar la gloria de aquel que la ha formado. Por eso, la creación y la redención deben encerrarse en el fiat supremo, porque la obra cumplida está en el tercer fiat, que es donde realmente se restablece en forma perfecta y total todo el fin de la creación y todo el fin de la redención. Entonces, pero como eso no está cumplido, todavía falta mucho por qué trabajar, mucho por qué sufrir, mucho por hacer, hasta que no se establezca en plenitud este reino de Dios en la tierra. De ahí la necesidad de nosotros continuar de manera firme, perseverante, nuestros actos en la voluntad de Dios. ¿Ves entonces cuánto me cuesta y cuánto siento amarte? El fiat obrante y triunfante en la criatura es para nosotros la cosa más grande, porque la gloria que nosotros habíamos establecido recibir por medio de la creación nos viene dada. Solo en este tercer fiat es que se le recobra todo ese fin de la creación. Se le puede dar a Dios la gloria que Él esperaba recibir al crearnos. Él había establecido recibir todo por medio de la creación, pero como no se dio en la creación, se da en el tercer fiat. Nuestro fin, nuestros derechos adquieren su pleno poder. He aquí por qué mis premuras todas para ti, mis manifestaciones a ti, está diciendo a Luisa, mi amor por toda la creación y redención, todo concentrado en ti, porque en ti quiero ver el triunfo de mi voluntad. Ese triunfo se establece en Luisa y ya pronto, esperamos que sea muy pronto, se establezca en el mundo entero. Y estos dos últimos diapositivas nos hablan, la misma Virgen nos dice cómo ella vivió la vida de Dios. Dice, yo no miraba nada, para mí todo era voluntad de Dios. Ella en todo encontraba a Dios, de manera que la campana que a mí me llamaba era el fiat divino. Yo escuchaba el sonido misterioso de la voluntad divina que me llamaba en el sonido de la campana. Y mi corazón se alegraba, importante, se alegraba, todo lo recibía con alegría. No se quejaba, ay, ya sonó esa campana y yo no he terminado. No. Ese era el sonido de la campana, era la voluntad de Dios. Y mi corazón se alegraba y corría para ir a donde el fiat divino me llamaba, con alegría, con amor. Mi regla era la divina voluntad, y yo veía que esta santísima voluntad divina me mandaba por medio de mis superiores. Todo para ella era voluntad de Dios. Así que para mí la campana, la regla, los superiores, mis acciones, incluso las más humildes, eran todas nuevas alegrías y fiestas que me preparaba el fiat divino, el cual, extendiéndose también fuera de mí, me llamaba a extender su voluntad para formar su reino hasta en el más pequeño de mis actos. Yo hacía como hace el mar, que esconde todo lo que posee y no deja ver más que agua. Así también yo escondía todo en el mar inmenso del fiat divino, y por eso todas las cosas me llenaban de alegría y me ponían de fiesta. La Virgen debió haber reflejado una alegría serena y profunda siempre, porque como en todo descubría al fiat divino y todo lo llenaba de alegría y todo lo recibía con alegría y amor,
su vida era una fiesta interior, una fiesta de cielo. Y aquí nos da un ejemplo de ese abandono total de dejar a Dios ser Dios, que fuera Dios el que hiciera todo en ella, para no tomar ella la iniciativa para nada. Este ejemplo, este momento de la Virgen me parece a mí tan especial. Dice, cuando supe que debía salir del templo, no se lo hice saber a nadie, ni a nadie, ni sus compañeras, ni sus superiores, esperando que Dios mismo moviera las circunstancias externas para hacerme cumplir su admirable voluntad, como de hecho sucedió. Recordemos que Dios le comunica a ella en una de sus visitas que ella hace al cielo, que ella va a salir del templo y que se va a desposar. Y eso para ella pues fue una noticia grande y sorprendente porque ella no esperaba casarse. Sin embargo, dice, no se lo hice saber a nadie. Esperé que Dios mismo moviera las circunstancias externas. ¿Por qué? Porque ella sabe que Dios es el dueño de todo, lo domina todo, lo determina todo y todo depende de su voluntad. Los superiores del templo me llamaron y me dijeron que era su voluntad, como también costumbre de aquellos tiempos, que me preparara el matrimonio y yo acepté. Milagrosamente la elección entre tantos cayó sobre San José y así se celebraron las nupcias y salí del templo. Este es un ejemplo de cómo ella en todo veía la voluntad de Dios y se abandonaba, porque el abandono es bien importante. Es el dejar que Dios mueva las circunstancias, es dejar que Dios muestre qué es lo mejor, saber esperar el momento de Dios que a veces nos cuesta tanto. Queremos precipitar a que Dios nos responda o que Dios nos muestre. No tenemos la paciencia necesaria para abandonarnos a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante. Con nuestra Santísima Madre, de maestra y de modelo, llenas de confianza y de alegría, convencidas que ella nunca se separa de nuestro lado. Nos lo dice el mismo Jesús, nunca estamos solos, ella está con nosotros, ella es la madre de nuestros actos. Con esa confianza vivamos inseparablemente unidos a ella. Y por todo esto que Jesús nos ha contado de su madre, y al comprender lo grande que es María, y lo mejor aún, que es nuestra mamá, démosle gracias a Jesús por este inmenso bien. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.